Lo que acabamos de saber hace unos momentos es que Yemen ha atacado el aeropuerto de Nahran utilizando drones. Y al parecer han dicho que alcanzaron con precisión los objetivos en ese aeropuerto. Esto llega como respuesta al uso de drones por parte de Arabia Saudí, invadiendo su espacio aéreo, y dicen que están respondiendo a eso. Tenemos el Arbaín, como saben, en Irán y en Irak. Y el último ataque por parte de Arabia Saudí fue contra Irak, junto con Estados Unidos. Mucha gente sostiene que quizá justo después del Arbaín podría haber algún tipo de respuesta por parte de la resistencia iraquí. ¿Y cuál es la situación entre Arabia Saudí y Yemen, y también con Irak? Bueno, ya sabe, he invitado y aconsejado a sus espectadores en múltiples ocasiones y en distintos programas que lean el libro Resistencia de Alastair Crooke. Y creo que dice mucho sobre la cultura de la resistencia y, por supuesto, sobre Going to Tehran de The Leverage. Pero Arbaín es un día muy importante que la gente debe comprender. Creo que entenderlo es muy útil. Es el 40º día después del aniversario del martirio del imán Hussein en Karbala, cuando se alzó contra el tirano de su época en defensa de los oprimidos y los marginados. Se negó a inclinarse. Su casa fue martirizada y su familia fue hecha prisionera. Y su hermana, cuando fue encarcelada, resistió y difundió el mensaje de la resistencia. Así que Ashura es un día muy importante en el calendario iraní. Y Arbaín, al ser el 40º día después del aniversario de Ashura, también es un día muy importante en Irán, Irak y Líbano, y en todo el eje de la resistencia y Yemen. Y hay una marcha que se celebra en todas partes, como probablemente sepan muchos de sus espectadores, y que va a Karbala desde distintas ciudades iraquíes. Cada año acuden millones de iraníes. En Irán también se hace esta marcha en distintas ciudades. En Teherán tuvimos una multitud enorme desde la plaza del Imán Hussein, en el centro de Teherán, hasta el sur, hasta Shah Abdol-Azim. Así que durante estos días, el foco está en estas conmemoraciones y estos encuentros. Y la resistencia en Irak ha dicho básicamente que su respuesta, su represalia, llegará después del Arbaín, que en Irak es mañana. En Irán es hoy por la luna. Así que hoy es Arbaín, mañana en Irak es Arbaín. Así que los saudíes tienen que estar muy preocupados por lo que ocurra en los próximos días, porque ellos y los estadounidenses bombardearon juntos a las fuerzas de movilización popular iraquíes, y estas forman parte de las Fuerzas Armadas iraquíes. En los medios occidentales no son milicias chiíes. Yo estuve con ellos, junto con un par de iraníes más, cuando liberaron partes del norte de Irak y en particular Mosul. Y cenamos, o no cenamos, pero pasamos la tarde con un comandante cristiano de las Fuerzas de Movilización Popular. Durante un día y medio estuvimos integrados con las Fuerzas de Movilización Popular, mayoritariamente suníes, en zonas suníes del norte de Irak. Así que es una fuerza iraquí, no son milicias chiíes. Todos esos recursos que bombardearon los estadounidenses y los saudíes pertenecían al gobierno iraquí, pertenecían a las Fuerzas Armadas iraquíes, y asesinaron a varios iraquíes, además de a 5 instructores iraníes. Así que, después de Arbaín, los saudíes sin duda estarán mucho más preocupados e inquietos por la respuesta. Y también, como murieron 5 iraníes, hay mucha indignación en Irán. De hecho, los saudíes han enviado un mensaje a Irán afirmando que ni siquiera participaron en los ataques aéreos. Así que están diciendo que lo hicieron los estadounidenses. Pero, cuando se llevaron a cabo los ataques aéreos, eso no es lo que dijeron. Así que los iraníes están investigando esto para ver hasta qué punto es creíble esta afirmación de los saudíes. Pero, obviamente demuestra lo preocupado que está el régimen saudí por el futuro. Y recuerde, Nima, que Arabia Saudí se llama Arabia Saudí. Lleva el nombre de una familia, la familia Saud. No es una entidad
por la que la gente vaya a sacrificarse, un país que lleva el nombre de una familia. Pero en fin, también tenemos a Yemen, que hoy llevó a cabo un ataque contra el régimen saudí. Por lo que acabo de oír antes de entrar en su programa, atacó una instalación de radar, lo que significa que obviamente se están preparando para futuros ataques. Pero en cualquier caso, hay una calma relativa en la región, aunque los acontecimientos de los próximos días podrían ser muy distintos de la calma relativa que vemos hoy. Quiero decir, Irán atacó Kuwait, como usted sabe, e Irán atacó un par de barcos cerca del estrecho de Hormuz para hacer cumplir su mando y control de conformidad con los memorandos de entendimiento. Así que no es que no estén ocurriendo muchas cosas, pero todo esto es significativo. Y demuestra que el eje de la resistencia está, como le gusta decir a Trump, preparado y listo. Y después del Arbaín, probablemente lo estará aún más. Y por supuesto, anoche volvimos a ver las amenazas de Trump. Al parecer, tenía ardor de estómago o la cena no le sentó bien. Así que volvió a enfadarse y a advertir de que Irán tiene que alcanzar un acuerdo con Estados Unidos en las próximas 24 horas, más o menos. Pero Irán no va a negociar con Estados Unidos. Ese no es el plan. El doctor Araghchi, el ministro de Exteriores, está ahora mismo en Irak, participando en la marcha del Arbaín, y los demás están todos en Teherán. Así que no hay negociaciones con Estados Unidos. Y las negociaciones con Omán tratan únicamente del estrecho de Hormuz, de nada más, y de cómo gestionar el estrecho de Hormuz. Pero los iraníes le han dicho muy claramente a Omán que tendremos supervisión total sobre todo lo que ocurra. En otras palabras, no puede haber dos corredores, uno gestionado por Omán y otro por Irán, entre los que puedan elegir cuál utilizar, de modo que Irán no sepa quién entra y quién sale. Esa no va a ser una opción. Así que, o lo hacen juntos o lo gestiona Irán. Pero en cualquier caso, Irán tiene que saber plenamente qué tipo de barcos quieren atravesar el estrecho. Y por supuesto, habrá una tarifa por cada barco que quiera pasar por el estrecho. What is your understanding of ¿Cuál es su interpretación? Porque Donald Trump dijo que en el último momento decidió cancelar el ataque contra Irán. Vemos a medios israelíes diciendo que estaban preparados para hacerlo todo. De algún modo, están decepcionados con Donald Trump por lo que ha hecho, por cancelar el ataque. Por parte de los iraníes, hemos sabido que están preparados para el ataque, preparados para responder. ¿Cuál es el mensaje de Donald Trump? Acaba de tuitear que hay dos maneras de salir de esto: llegar a un acuerdo o la rendición total. Y eso no es algo nuevo en Donald Trump. En su opinión, ¿qué significa acuerdo cuando hablamos de Donald Trump? ¿Qué quiere de Irán que no estuviera mencionado en ese memorando de entendimiento, ese documento que firmaron las dos partes? MOU, that document that was signed by two sides? He doesn't want the MOU, obviously, but that's Evidentemente, él no quiere el memorando de entendimiento, pero es lo único que está sobre la mesa. Sin embargo, Irán no aceptará el memorando en su forma actual. Irán aceptará el memorando de entendimiento ampliado. Así que, por ejemplo, Yemen y Gaza serán más firmes en las negociaciones. Hay que resolver la cuestión del asedio a Yemen. Hay que resolver el alto el fuego en Gaza. Aunque, como saben, el problema con Gaza es que los países de la región fueron a Egipto, a Sharm el-Sheikh, y básicamente respaldaron a Trump. Los líderes de los países musulmanes de la región y de otros países fuera de la región fueron allí y respaldaron a Trump y su falso alto el fuego. Y básicamente permitieron que el régimen israelí ocupara bastante más del 50% de Gaza. Y desde el alto el fuego hemos tenido probablemente bastante más de 1.200, quizá 1.300 asesinatos cometidos por el régimen israelí. Los últimos mitzvahs fueron de Sedangrad. The last couple of days were particularly bloody. I think the day before yesterday, 8 children were among the... Creo que anteayer, 8 niños estuvieron entre las personas masacradas en Gaza. Así que no hay alto el fuego. Pero gracias a los líderes de la región, que como es bien sabido, y cualquiera puede comprobar quiénes estuvieron allí, fueron a respaldar a Trump, blanquearon a Trump
y se convirtieron en supuestos garantes de este alto el fuego. Además, elogiaron a Trump en el documento escrito. Eso dificulta más que Irán pueda plantear exigencias con respecto a Gaza, porque esos países obligaron, en la práctica, a Hamás a aceptar el alto el fuego y respaldaron a Trump. Así que Gaza es una cuestión, pero Irán va a ser más duro en lo relativo a Gaza. Y como he dicho, la cuestión de Yemen tendrá que resolverse. Pero Irán también exigirá determinadas cosas de entrada. Por ejemplo, insisto, estoy especulando, pero habrá que liberar los activos robados a Irán. But Iran's stolen assets will have to be released. Because we saw in the MOU, Trump basically was not. Porque vimos en el memorando de entendimiento que Trump, básicamente, no iba en serio. Como esperábamos, no iba en serio a la hora de aplicar el memorando. Y no cumplió ninguna de sus obligaciones, salvo levantar el asedio, básicamente. Pero eso lo hizo por sus propios intereses egoístas. Fue por la escasez de energía. Así que sí, Trump no va a conseguir nada mediante amenazas, y tampoco va a conseguir nada si lleva a cabo sus amenazas. Es muy posible, ya saben, porque es Trump, que haga alguna locura y lance ataques importantes contra Irán y contra infraestructuras críticas. Aunque ha dado marcha atrás al menos 5 veces en las últimas semanas, con esta persona en la Casa Blanca nada es imposible, y menos aún con los sionistas y el lobby sionista presionando constantemente. Vemos lo activos que están en Internet y en los medios, exigiendo una guerra total y una destrucción total. Quiero decir, esta gente es peor que los nazis. Hablan de los nazis, van mucho más allá de eso. Son abiertos, muy abiertos, sobre sus opiniones. Son genocidas y muestran abiertamente su comportamiento genocida. Y ya sabes, mientras que a los periodistas de Occidente les gusta negar que esto sea un genocidio, como Piers Morgan, básicamente lo hacen por los israelíes, porque están bajo la influencia de los sionistas. Están bajo la influencia del lobby sionista. Cientos de miles de personas, Nima, han muerto en Gaza. Have been killed in Gaza. It's not 80,000. Those are the bodies that were handed over. No son 80,000. Esos son los cuerpos que se han entregado a los hospitales, al Ministerio de Salud, pero han muerto cientos de miles de personas por enfermedades, por falta de medicamentos. Los israelíes no dejan entrar alimentos para quienes necesitan una dieta específica. No los permiten para que esos niños, esos bebés, mueran. Lo hacen a propósito. No dejan entrar medicamentos para las personas con diabetes y todas esas otras enfermedades, para que la gente muera. El objetivo es reducir la población. Quiero decir, son monstruos y criaturas únicas en la historia de la humanidad, porque lo están haciendo ante los ojos del mundo. Y quienes lo facilitan, quienes lo encubren, son igual de malvados. Son igual de malvados. They are equally evil. They're just as evil. They're enablers of this genocide. But son cómplices de este genocidio. Pero por eso el mundo se ha vuelto contra ellos, y por eso el mundo los mira con tanto asco. Así que Trump podría llegar a llevar a cabo estos ataques contra Irán. No es imposible, porque miren lo que hacen estas personas en Gaza y cómo se salen con la suya. Se ven exigencias de ataques contra Irán, y de un gran ataque contra Irán, procedentes de los sionistas, de antiguos generales, de personas vinculadas al poder, de periodistas o de quienes defienden la guerra contra Irán. Pero Irán está preparado, e Irán no va a dar marcha atrás. A algunas personas les molesta que diga esto, pero el eje de la resistencia es único, y la cultura del eje de la resistencia. No hay nada parecido en esta región ni en el resto del mundo. Y es esa cultura la que hace tan especiales a estos países, a estas entidades, ya sea Irán, Yemen o Líbano, o la cultura de resistencia en Irak. No abandonarán a Palestina. Están haciendo enormes sacrificios, pero no abandonarán a Palestina. Y no apaciguarán al imperio, ni le permitirán seguir siendo el hegemón de Asia Occidental. Así que, pase lo que pase, los iraníes seguirán controlando el estrecho de Hormuz. Quizá Trump utilice algún acuerdo entre Irán y Omán para atribuirse algún tipo de victoria, pero no tengan ninguna duda. Irán no llegará a un acuerdo con Omán que ceda la autoridad de Irán
y su posición sobre la totalidad del estrecho. Iran's status over the entire strait. But I don't think he'll do that. I think Pero no creo Trump que vaya a is hacerlo. incapable Creo que Trump es incapaz de of encontrar una salida a finding a esto. way out of El it. hecho de que salga The cada fact that pocos he comes días out y every lance couple of nuevas days with amenazas, new en el threats fondo lo atrapa. basically Le impide traps him. buscar o It poder prevents utilizar him cualquier posible vía de from salida. seeking Hay vías de or from salida que being able podría to use utilizar. a Podría dar second marcha option. atrás, declararse vencedor y decir que ha causado un daño tremendo a Irán y que ha llevado su, ya sabes, ese tipo de tonterías que ha destruido su programa nuclear, destruido su infraestructura militar, su marina, su fuerza aérea y que Irán está de rodillas. Podría decir tonterías y luego marcharse. Y sus seguidores sectarios probablemente seguirán apoyándolo mientras la economía de Estados Unidos no se hunda, aunque ya sabe, está cayendo bastante rápido. Pero mientras sea capaz de, ya sabe, mantener un mínimo en Estados Unidos, creo que a sus seguidores sectarios no les importa lo que haga. Lo seguirán, vaya donde vaya y haga lo que haga. Pero él no hará eso, y los sionistas no se lo permitirán. Su ego no se lo permitirá. Su estupidez no se lo permitirá, en mi opinión. Pero tendremos que esperar y ver. Así que está atrapado. Hall, tendremos que esperar a ver qué ocurre. Every sí. But we'll have to wait and see what happens. One of the reasons that he Una de las razones por las que, de algún modo, dio marcha atrás es la forma en que Irán puede tomar represalias. Y las represalias. Supongamos que Donald Trump se está preparando para la guerra, como decía. Voy a atacar las redes eléctricas, las infraestructuras. Voy a destruirlo todo en Irán. Y luego dijo que Arabia Saudí y todos esos países de Oriente Medio, junto con Irán, le estaban llamando y rogándole que no atacara a Irán. ¿Hubo algún tipo de llamada, algún tipo de conversación entre Irán y Estados Unidos antes de que Donald Trump cancelara el ataque? ¿Irán le rogó de algún modo a Estados Unidos o le dijo algo? ¿Qué fue eso? Telling the United States something. What was that? I would be surprised if Me sorprendería que a estas alturas alguno de sus espectadores pensara que ha habido alguna comunicación entre Irán y Estados Unidos, porque está claro que sus espectadores son personas que saben lo que está pasando. Y yo no les estoy aportando un gran conocimiento. Estoy seguro de que muchos de ellos, si estuvieran en su programa, podrían decir todo esto, probablemente todo lo que yo estoy diciendo, y podrían añadir algunas cosas que yo no sabría o no sería capaz de recordar para este programa. Así que, por supuesto que no. Definitivamente no. No hay comunicación. Y no es la primera vez. La AP lleva haciendo esta afirmación tantas veces que ya resulta aburrido escucharle, y ni siquiera creo que sus seguidores de culto se lo crean, pero le seguirán de todos modos. Ese 30%, 32% o 30% small por mes estadounidense que son seguidores de MAGA. 30% or 32% or 33% of the American public who are MAGA, he can, what was it that he once said? Él puede, ¿qué fue lo que dijo hace muchos años? Dijo, podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y mis seguidores seguirían apoyándome. Así son, lo dijo creo hace casi una década, pero ya sabe, sigue siendo cierto hoy. Así que para ellos, da igual que mienta o no, a menos que el barco se hunda, que empiece a hundirse. Y creo, Nima, que la situación es peligrosa. Mire lo que está pasando en Japón. Y todas estas cosas están vinculadas a la crisis. Quiero decir, la gente se pregunta por qué el precio del petróleo no ha subido tanto. En parte, se debe a la manipulación, por supuesto. En parte, a que este no es el mercado al contado. Tenemos que vigilar el mercado al contado. ¿Cuánto cuesta realmente el petróleo? Pero también está el problema de que hay una enorme escasez de petróleo refinado por todos los daños causados, porque el estrecho de Hormuz está cerrado por los ataques contra Rusia y porque los chinos están impidiendo las exportaciones. The Chinese preventing exports. So the shortage works at multiple levels. Así que la escasez opera en varios niveles. Y por supuesto, hay otros productos que proceden del Golfo Pérsico y que van a causar enormes daños que todavía no estamos viendo. Helio, fertilizantes, no lo estamos percibiendo,
Sabemos que está ocurriendo. Ya está provocando inflación, pero la gente no ve la relación. Pero los acontecimientos en Japón creo que son muy peligrosos. Ya saben, luz roja. Es una luz roja que está parpadeando, estoy seguro, para el equipo de Trump. Pero en cualquier caso, los iraníes van a seguir manteniéndose firmes. Los iraníes no van a ceder el estrecho de Hormuz, pase lo que pase. Si Estados Unidos lanza una guerra total, Irán librará esa guerra total, pero Irán no renunciará al estrecho de Hormuz. Esa es simplemente una decisión final que ya se ha tomado. That's just a final decision that's been made.